Hola, hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua, John Misterio, en este día 20 de julio. Hoy es mi cumpleaños, así que felicítenme. Díganme, hey John, felicidades, mira, muchas felicidades. Vamos a compartir tus videos en nuestras redes sociales para apoyarte. El mejor regalo de cumpleaños que ustedes pueden hacerme, queridos amigos, es obviamente seguir contando con su apoyo, con su presencia, que no se olviden de este canal dedicado al misterio, el terror, a los fantasmas. Y yo, bueno, pues obviamente feliz de seguir en este medio, contento de cumplir un año más de vida, estoy cumpliendo 43. Y bueno, pues toda mi vida me he dedicado prácticamente al misterio, al terror, a lo sobrenatural, haciendo un poquito de remembranza. Pues obviamente recuerdo cuando yo tenía, no sé, 4 o 5 años y ya escuchaba algunas historias de fantasmas que nos contaban aquí en familia. Ya te he contado cómo es que yo inicié en este tema de los fantasmas. La verdad es que ya hemos tenido oportunidad de platicarlo. Y bueno, te puedo platicar así nuevamente, por si acaso eres nuevo en el canal y nunca has escuchado esos programas. Pues a lo largo de estos minutos te voy a platicar cómo es que me inicié en este fantástico mundo del misterio y que han pasado ya en 43 años. ¿Qué ha sucedido en 43 años que, bueno, pues que llevo viviendo en este mundo? ¿Qué es lo que ha sucedido? Imposible que en un solo programa, imposible que en un solo video te puedan narrar todas las experiencias que he tenido. Pero bueno, te platicaré algunas experiencias sumamente interesantes. Así que no te despegues, eres bienvenido, bienvenida al misterio. Aquí iniciamos. Bueno, yo nací un 20 de julio de 1980, soy del signo Cáncer, nací un día domingo, mi madre es María Berta, mi padre es Jesús. Soy el hijo menor y realmente llegué a este mundo, y no te vayas a reír por lo que voy a decir, llegué a este mundo porque mi papá quería tener una hija. Y pues en aquella época a lo mejor no existían los ultrasonidos, o si existían eran muy caros. Nosotros somos de cuna humilde y bueno, pues no había forma de saber si iba a nacer niño o niña o niñe. Pero bueno, nací niño y esa fue la primera decepción que le di a mi padre, ¿no? La verdad es que mi papá quería una niña y bueno, pues no salí niña, salí niño. Y pues de hecho, otra anécdota que nunca la he contado y que muy pocas personas saben es que a mí me sacaron del hospital vestido de rosa. Entonces, bueno, salí del hospital vestido de rosa. Obviamente esto no afectó en lo más mínimo mi orientación. Y desde muy pequeño tuve una inclinación por el misterio, ya que mis abuelos maternos, el Juan Castillo y Concepción Hernández Campuzano, ellos eran originarios de Veracruz, y en Veracruz mis abuelos tuvieron muchísimas experiencias con lo sobrenatural. Entonces mis abuelos me platicaban pues sus historias, me platicaban todo lo que habían vivido ahí, ¿no? Y mi abuelo tuvo una experiencia con una mujer vestida de blanco, con el famoso Nahual. Mi abuela había visto el fantasma de su padre y bueno, todas esas historias nos la platicaron, nos platicaban a sus nietos. O bien mis tíos o mi madre me decía, es que a tu abuelito le sucedió esto, tu abuelito vivió aquello. Nos platicaban historias que ellos habían pues obviamente protagonizado en Veracruz. Entonces bueno, ya había ahí como el antecedente, ¿no? Entonces desde muy pequeño estos temas para mí no fueron un tema tabú. Para algunas familias tal vez hablar de fantasmas es algo inapropiado, tal vez consideren que es cosa del diablo, ¿no? Porque hay familias que dicen, no hables de eso porque esas cosas no me gustan, o son del diablo, o no hables de los fantasmas, no hables de la muerte. Porque también hay muchos mexicanos que no les gusta hablar de fenómenos paranormales, ¿no? No les gusta hablar de esto. Y se respeta, pero bueno, siempre
hablar de los fantasmas y estas situaciones paranormales. En mi caso, en mi familia, pues siempre fue algo normal. Entonces, desde pequeño me interesaron todos estos temas. Recuerdo que me fascinaba y me encantaba ver las películas del Santo, el Enmascarado de Plata, cómo se enfrentaba el Santo a las momias, a las vampiresas, a los zombies, a los marcianos, cómo llegaba a lugares embrujados. Todo eso yo lo veía cuando estaba muy pequeño, como a los 6, 7 años de edad. También a mí me encanta la lucha libre. En algún momento de mi vida fui luchador. Y pues obviamente me fascinaban las películas del Santo, ¿no? También había una película de Viruta y Capulina que me fascinaba, que es El Camino de los Muertos, cuando llegan a una casa abandonada que supuestamente ahí espantan. Esa película, me fascinaba verla cada vez que la pasaban por la televisión. Entonces, desde muy pequeño tuve esa inclinación por el misterio, por los fantasmas. Y por el fenómeno ovni se debe a que mis papás, mi madre cuando era bastante joven, cuando ella tendría tal vez 19, 20 años de edad, a ella le tocó tener algunos avistamientos importantes del fenómeno ovni a plena luz del día, ¿no? Entonces ella nos hablaba de lo que había visto. También ya casados mis papás, vivíamos antes en la Ciudad de México y hay un lugar que se llama el Tenayo, Tenayo Chalma, el puerto. Y mis papás cuando vivían en esta colonia, que es un cerro gigantesco que está enfrente del cerro del Chiquihuite, dicen que ellos vieron pues una luz inmensa durante la madrugada. Una luz que era proyectada por algún objeto bastante grande que iluminaba el contorno del cerro, ¿no? Que es un cerro gigantesco. Y pues al día siguiente la gente hablaba, los que habían visto esto comentaban que durante la madrugada se había visto un platillo volador no identificado, un objeto volador no identificado, y que seguramente esto había provocado que se iluminara el cerro. Entonces mis papás pues platicaban estas experiencias en las reuniones familiares, y pues yo era un niño, yo tendría como 6, 7 años cuando escuchaba hablar de esto, y tú sabes muy bien que cuando una persona ya en una reunión familiar, en una fiesta, pues ya al momento de que pues ya bailaron, a lo mejor ya cenaron, ya es la sobremesa, a la gente le fascina platicar este tipo de historias. Entonces pues obviamente cada persona te compartía sus anécdotas, sus historias, y a mí me encantaba. Ahí estaba yo paradito en silencio, escuchando todo lo que platicaban sobre sus experiencias con lo sobrenatural, ¿no? Entonces desde muy pequeño me comenzó a gustar esto, y luego ya cuando llegaron los años 90 había un programa de Nino Canún que se llamaba ¿Y usted qué opina? Este programa, no recuerdo la fecha exacta en que aparece en la televisión, pero sí recuerdo muy bien el programa del 19 de julio de 1991, que fue el primero que duró más de, creo que de 11 horas de transmisión en la televisión. Es algo histórico y es algo que, vaya, no se ha repetido. Este programa fue de Nino Canún sobre los ovnis, obviamente, y participó Jaime Maussan, participó Carlos Guzmán, que recientemente lo tuvimos como invitado en el programa. Estuvo Luis Ramírez Reyes, que en paz descanse, y estuvieron hablando del fenómeno ovni. Entonces en el 91, es decir, cuando yo tenía 11 años de edad, me llamaba muchísimo, pero muchísimo la atención este tema, este fenómeno. También los fantasmas me fascinaban, o sea, todo lo que es el misterio me encantaba. Ver películas, comprar algunos libros, ver series de televisión. Bueno, en aquella época no eran series de televisión, eran programas especiales, películas, y desde ahí yo creo que comencé, desde los 11 años, me comencé a interesar más sobre el fenómeno ovni y los fantasmas. De hecho, como anécdota, te puedo decir que cuando yo estaba en quinto de primaria, la profesora nos dijo: deben de presentar una exposición
del tema que ustedes quieran. Y yo recuerdo que en quinto de primaria hablé sobre el fenómeno ovni. Había un libro que lo publicó la editorial La Prensa, de hecho ese libro lo tengo, que se llama El maravilloso mundo de los ovnis, de José Luis Martínez, que también tuve el gusto de conocer. Y ese libro era como mi libro de cajón, por decirlo de alguna manera. Lo leía, lo terminaba de leer, lo volvía a leer, lo volvía a leer y así unas 3, 4 veces. Me encantaba leerlo. No había muchos libros en ese momento. Y también me fascinaba ver las fotografías pues de los presuntos ovnis, ¿no? De los, pues ahora sí que de las naves extraterrestres o presuntas naves extraterrestres. Y esto era cuando yo tenía 11 años de edad. Entonces, ahora que he cumplido 43, pues este gusto por el misterio, por los fantasmas, por el terror, pues sigue. Cuando yo ya tenía 14, 15 años aproximadamente, me comienzan a interesar el tema de las sectas satánicas, de los adoradores del diablo y todo esto, porque como una anécdota, es que yo también en mi adolescencia pertenecí a la iglesia. Yo era acólito, yo era de esos monaguillos que ayudaban al sacerdote a oficiar la misa. Entonces, el estar muy involucrado en la iglesia, en el templo, ayudando en la ceremonia, pues eso de alguna manera en lo personal me ayudó como a generar un interés especial por la contraparte de lo bueno, es decir, la contraparte de las misas católicas, pues es la misa negra. Y ahí yo comencé como a incursionar o a interesarme por el satanismo, por el ocultismo, porque el sacerdote también influyó en este sentido. Él veía que yo escuchaba mucho al grupo Kiss. Desde que tengo 4 años de edad me ha gustado Kiss. Entonces me veía el sacerdote con playeras de Kiss, veía que escuchaba, bueno, que traía mis discos, mis cintas de Kiss, que yo adoraba a Kiss, ¿no? Me encantaba Kiss desde los 4 años de edad. Veía mis playeras y al padre no le gustaba la idea, ¿no? No le gustaba que me gustara, no le gustaba a él que yo escuchara Kiss, pa' pronto. Entonces, creyendo él que iba a lograr quitarme el gusto por la música, porque no solamente escuchaba Kiss, me gustaban otras bandas como Motley Crue, Bon Jovi, Iron Maiden. Todavía no conocía a Led Zeppelin, pero gracias al libro que me regaló este sacerdote fue como los conocí. Resulta que un día el sacerdote me regaló un libro que se llama La música satánica. Este libro todavía lo conservo. Y en ese libro se hablaba de los grupos de rock satánicos. Se hablaba de Kiss, se hablaba de Iron Maiden, se hablaba de AC/DC, se hablaba de Alice Cooper, de Ozzy, de Black Sabbath, de Judas Priest. Se hablaba de todas las bandas que a mí me gustaban. Hablaban mucho de una banda llamada Led Zeppelin. Yo en ese momento no ubicaba o nunca había escuchado a Led Zeppelin. Estamos hablando del año 1994 más o menos, 93, 94. Entonces, en aquella época no existía YouTube, no existían, pues, vaya, no existía el internet. Entonces, pues no había modo de escuchar cómo tocaban estas bandas. Hoy en día es bien fácil, ¿no? Agarras un libro y se dice, esta banda fulana de tal, vamos a suponer, la banda Wasp, tiene una canción que se llama I Wanna Be Somebody y tiene un mensaje satánico. Ah, si yo en aquel momento hubiera tenido YouTube, o mejor dicho, hubiera existido YouTube, inmediatamente hubiera puesto en YouTube, banda Wasp, canción I Wanna Be Somebody, ¿no? Y hubiera sido bien sencillo, obviamente, escuchar al grupo y la canción que mencionaban en este libro. Pero en aquella época no había internet, no había nada. Entonces, yo recuerdo que tenía que ir a Tlalnepantla. Había un mercado. Digo, los que sean aquí del Estado de México y que sean vecinos de Atizapán o de Tlalnepantla,
Ustedes recordarán que hace muchos años el mercado de Tlalnepantla era maravilloso. Lamentablemente, este mercado lo fueron desapareciendo porque quitaron a todos los vendedores ambulantes. Quitaron a todos los vendedores pues de ropa, de discos, de juguetes, de no sé, de todo. En el 90 había un negocio, había un puestecillo ambulante, obviamente. Me acuerdo que lo atendía una chica, que esa chica vendía cintas piratas, porque no vendían originales. Había un negocio muy cerca, bueno, había un puesto igual ambulante, cerca de creo que era de un bodega horrera. Y ahí había una persona que se ponía a vender discos originales, pero pues para la época sí estaban algo caros, ¿no? Sí estaba caro el disco original en el 90. Te costaba mínimo 100, 150 pesos. Y una cinta pirata te costaba 10 pesos de aquella época. Entonces ahí fue donde yo comencé a comprar. Llegué a preguntarle si tenían algo de Led Zeppelin, ¿no? Porque en el libro de rock satánico venía información de Led Zeppelin. Y recuerdo haber comprado una cinta de Led Zeppelin donde venía precisamente la canción Stairway to Heaven. Entonces, a lo que voy con todo esto es que yo desde muy chico siempre fui como inquisidor. Estuve indagando, investigando, por ejemplo, si en ese libro decían fulano de tal, grupo fulano de tal, viene este mensaje subliminal, pues yo hacía lo imposible por conseguir ese material y realmente darme cuenta si era verdad o si era mentira, ¿no? Y así fue como yo realmente comencé a investigar sobre el rock satánico por este libro que me regaló el sacerdote. Y también ahí fue cuando comencé yo a involucrarme y a tener algunas experiencias pues algo fuertes, ¿no? Por andar haciendo algunos símbolos satánicos en una hoja y yo decía, ay, voy a vender mi alma al diablo, y ponía algunos símbolos. Entonces, la verdad es que sí hubo algunas experiencias ahí medias raras que viví por andar haciendo esto. Y también recuerdo que en mi adolescencia, por eso les digo que hoy que cumplí 43 años, haciendo así como memoria de todo lo que ha pasado, pues la verdad es que siempre he estado involucrado o siempre me ha gustado el misterio, el terror, los fantasmas. Siempre cuando veía un programa, me acuerdo que en mi infancia había un programa que se llamaba Misterios sin resolver, de Robert Stack. Ese programa no me lo perdía porque me parecía maravilloso, ya que hablaban de fantasmas, hablaban de ovnis, hablaban de asesinatos, de crímenes. O sea, a lo mejor sí estaba un poco fuerte para mi edad, pero yo disfrutaba viéndolo porque en ocasiones hablaban de Pie Grande o hablaban del monstruo del lago Ness, hablaban de ovnis, hablaban de fantasmas, hablaban de un asesino serial que en lo especial me llamó mucho la atención porque estaba sumamente involucrado con el ocultismo, que era David Berkowitz, el famosísimo hijo de Sam. Bueno, ese programa me impactó, me llamó mucho la atención. Y yo veía todo eso cuando tenía, no sé, 13, 12 años más o menos. Más o menos tendría 11, 12 años de edad. Y ya desde esa edad estaba súper involucrado, me gustaba el misterio, el terror. Conforme fui creciendo, pues me gustó todavía más, ¿no? Y pues no sé, afortunadamente desde muy pequeño he estado metido en el misterio. Como ustedes saben, he logrado publicar algunos libros de fantasmas. Eso para mí ha sido muy satisfactorio porque pues no solamente es estar leyendo libros, sino también contribuir con algo, ¿no? Siempre he dicho que yo escribo los libros que a mí me hubieran gustado leer cuando era niño. Francamente no había muchas revistas de fantasmas o de ovnis cuando yo era niño. Cuando yo era niño me refiero a la edad de 6, 7, 8 años. No había mucha información. Habían existido en los años 70, cuando yo todavía no había nacido, algunas revistas del fenómeno ovni que se llamaban Contactos Extraterrestres en los años 70, 76, 77.
Pero cuando yo ya había nacido, pues ya esa revista había desaparecido, ¿no? Y pues un niño de 6 7 años difícilmente va a llegar a una librería de viejos, ¿no? Entonces yo realmente compraba lo que veía en el puesto de revistas. Entonces no había mucho material en ese momento. Cuando se viene el boom del fenómeno OVNI en el 91, fue cuando ya comenzaron a aparecer revistas. Una que se llamaba Contacto OVNI, que tengo varios ejemplares todavía. De repente uno de mis hermanos me traía revistas de una que se llamaba Duda. Y él, como siempre le ha gustado leer y comprar cómics, pues de repente veía revistas, ¿no?, de corte sobrenatural, y de repente me traía una, ¿no? Y entonces eso era lo único que yo tenía para leer cuando yo era niño. Y pues obviamente yo pretendo ahora con mis libros que esos libros cuando lleguen a las manos de un niño digan, wow, esto está padrísimo y me gustaría saber, me gustaría conocer más de todo esto, ¿no? Entonces, pues yo sigo escribiendo, escribo de todo un poco, pero pues a mí me fascina escribir sobre leyendas e historias de terror. Entonces, bueno, pues ya son 43 años, la verdad es que el tiempo pasa volando, te das cuenta que ya estás envejeciendo cuando te ves en el espejo, pues ya un poco más calvo, ya más cachetón, ya más con ojeras, con arrugas, pero el corazón, el corazón de niño pues sigue, ¿no? Sigue mi interés por estos temas, ese gusto, esa emoción de ver un buen libro de terror, porque como ustedes saben, en ocasiones pues me gusta visitar mercados, me gusta chacharear, como se dice así coloquialmente en México, y siempre que voy a chacharear voy con la intención de encontrarme libros, porque pues, los relatos que comparto con ustedes, muchos relatos, yo creo que el 90% de los relatos que ustedes escuchan todos los días vienen precisamente de esos libros viejos. Muchos relatos los he sacado de libros que son de los años 60, que son de los años 70, ¿no? Principios de los 80. Hay muchas historias que, bueno, que en lo personal me han fascinado y que afortunadamente he logrado rescatar de esos libros antiguos, de esos libros viejos. Por eso cada vez que voy a un mercadito a chacharear, ando buscando libros, ando buscando revistas, ando buscando todo lo que tenga que ver con el terror, con el misterio, con los fantasmas, con los ovnis, con las sectas satánicas, con todo este rollo. Ya saben que a su amigo John le fascina y le encanta. Pero bueno, queridos amigos, gracias. Espero que sigan teniendo un excelente día jueves. Yo estaré festejando, no sé, no tengo así como nada planeado hacer el día de hoy, pero sí voy a descansar este día de mi cumpleaños, así que hoy no habrá programa. Espero que me comprendan. Y también, si me quieren obsequiar algo, ya saben, si quieren obsequiarme algo, pues yo con los brazos abiertos, ya sea un carro, un terreno, no sé, lo que quieran, ¿no? Obviamente, si se quieren cooperar con un super chat o con un super gracias, mil gracias por el apoyo. Si no tienes la función del chat o del super gracias, puedes hacerme alguna transferencia electrónica también a mi cuenta de banco, que ahí está apareciendo en este momento la información, y te lo agradecería mucho, ¿no? Si me quieres regalar algo por el día de hoy, que es mi cumpleaños, ahí puedes hacer tu donativo. Por tu atención y compañía, mil gracias. Te veo próximamente en los programas en vivo. Cuídate mucho y nos vemos próximamente en los programas en vivo. No dejes de ver los programas y los videos que subo todos los días. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho. Bye.